amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Fanor Avendaño. Y empiezo primero agradeciéndote por estar aquí agradeciéndote con nosotros. Y un saludo a todo tu público en la televisión y en las redes. Fanor, empiezo con lo más reciente, la sorpresiva, que no lo tengo claro todavía si es renuncia o despido del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, que era como la voz más fuerte, la voz más dura en los Estados Unidos, por un lado a favor del unilateralismo, pero por el otro lado en el tema de los ataques, en este caso, de este lado del planeta, Venezuela, Cuba, Nicaragua, la que él llamaba la troika del mal. Sí, partiendo de lo mismo, yo creo que las dos cosas. Lo renunció, que es lo que decimos cuando no lo renunció. No me gusta tu trabajo, espero tu carta de renuncia. Eso es lo renunció. Entonces, ahí se puede resumir. Lo otro, que es una práctica del señor presidente Trump de tomar decisiones abruptas cuando él se ve acorralado en ciertas circunstancias. Trump no es una persona torpe, como muchos le quieren hacer ver, y no es como otro de manera muy ligera, ¿verdad? Y tal vez por cuestiones de ánimo le dicen que es un loco. Recuerdo yo que cuando iba a ganar, que aquí lo analizamos, que era posible que ganara, fuimos uno de los pocos que lo dijimos, yo te decía que parecía loco, pero era un loco que no come vidrio. Y así está demostrándolo. Él va a su reelección y la va a ganar. Lo digo desde ahorita para que veas que no dicen que lo dije hasta última hora. Él va a ganar la reelección, pero él ya en esta etapa que va a la campaña quiere fortalecer las políticas domésticas y en esta campaña alejarse un poquito de la confrontación internacional para que no lo distraigan. Pero es que justamente las políticas internas en los Estados Unidos o las políticas domésticas en los Estados Unidos tienen mucho que ver con la política internacional. Te pongo un caso. Él dice estar protegiendo a la industria estadounidense de la competencia china. Entonces, su pleito con China... Pero dijiste la palabra mágica. Dijiste la competencia, no una guerra. Por eso, él dice estar defendiendo. Sí, pero la palabra mágica es la competencia. Mira, con China, el acuerdo y el pacto de caballeros es que no hay guerra. Es una guerra económica, y de palabras, tecnológica, competitiva, de economía creativa, dentro del marco político, ¿verdad? Esa es la competencia con China. Pero el atentado de misiles de Corea, que no va a estar a los niveles de la existencialidad y realidad militar norteamericana, pero te va a crear toda una confusión. ¿Quiénes te pueden crear una confusión y un pánico? Que son 3 países en el mundo para Estados Unidos que le pueden crear una confusión y pueden llegar a un pánico. Le hace bien Rusia, Irán y Corea del Norte. De ahí dejas de contar. Ahora bien, ¿qué entendió Trump con sus asesores más cercanos? Que tendría que tener una tregua. ¿Quiénes son los financiadores de campaña más fuertes para Trump? La industria de la medicina, la industria del armamento y la industria financiera. Si esos 3 actores determinantes, que son los que manejan la economía gringa, entre otras cosas, te dicen, y la industria energética petrolera, pues, ¿verdad? Te dicen, Trump, no nos interesa una guerra ahorita, no conviene, si no perdés. Hay algo que también vos señalabas y que es muy importante en la nueva idiosincrasia norteamericana y el mundo. Los pueblos no quieren guerra, Néstor. Vos no podés vender un Vietnam, un Afganistán, una bahía de cochino. No vendés eso ya en Estados Unidos. Me gusta rebobinar también aquí en los programas cuando vengo. Yo aquí en tu programa dije
que en Venezuela nunca iba a llegar una bota de Marini, ¿te acordás? Ni en Nicaragua. Este lo insinuó, está fuera, el señor Bolton. ¿Por qué? Porque la gente a veces no quiere entender las nuevas realidades, nos cegamos. Aquí en Nicaragua, vos oís en las redes, y sobre todo a los guerrilleros cibernéticos, que dicen que 2 misilazos y acabás con Nicaragua. ¿Y quién va a pegar esos 2 misilazos? El día que Estados Unidos intente medio insinuar algo aquí, la opinión pública norteamericana se levanta. ¿Y sabes por qué? Porque la familia norteamericana no quiere que sus jóvenes marines vayan a morir a otro país por causas que no son las de ellos. Esa es la nueva conceptualización y los politólogos y los analistas financieros políticos, que son un poquito aparte, y los aspectos mediáticos, sociológicos en Estados Unidos, te van analizando y procesando el pensamiento colectivo de los Estados Unidos. Y además de eso, la nueva realidad norteamericana, ¿qué es? El déficit presupuestario, el déficit económico y el déficit fiscal, que se clasifican de esa manera en macroeconomía en Estados Unidos, comenzó a disminuir con Obama, porque es la realidad, pero se hace sentir con Trump. Sí, así es. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Sí, comienza a disminuir con Obama. Vos oíste pero el culpable es Obama. El discurso del primer año, de reunión del primer año, donde que él se echó todas las flores de los beneficios. Sí, y Obama fue el que dijo, hagan una zanja para dar trabajo. Hagan esto, que no, cosas inclusive, pero la cosa era hacer circular para levantar la hipoteca, ¿te acuerdas de eso? Entonces, eso es lo que está pasando en Estados Unidos, la política doméstica, ¿cuál es ahora? ¿Cómo seguís? Porque le funcionó lo del muro. ¿Cómo seguís manteniendo una política pública antiinmigrante? Le funcionó la política antiinmigrante, le funcionó la política de contención, le funcionó la política de reducción, no las anuló, ¿verdad? De los beneficios a las transnacionales que estaban operando en Estados Unidos. Lo que hizo fue reducirlas, ¿verdad? No, porque con México siguió una relación, con Canadá siguió. Lo que pasa es que te armó el escándalo para ver qué le sacabas a eso. Con México ahorita hay un rollo con el tema de tercer país seguro, ¿no? Sí, pero acuérdate una cosa, que en el sentido de lo que es la relación poblacional, pero la industria mexicana con la industria norteamericana está mejor que nunca. Bueno, vos viviste en México y sabés cómo es la economía mexicana al interior, después de la Ciudad de México. Yo tengo 2 semanas que vine de México e hice un análisis bastante profundo de cómo están los aspectos económicos. Nunca han estado mejor el intercambio comercial con Estados Unidos como está ahorita, para tu conocimiento. Nunca. En los últimos 50 años, por lo menos. Entonces, no hay estadísticas ahorita, pero las vas a ver el otro año. Las vas a ver el otro año, las estadísticas que se van a presentar. Y lo que sí tiene que ver es que la industria mexicana es fuerte. No es la industria mexicana de hace medio siglo. Sí, la industria mexicana es necesaria para Estados Unidos. No es una industria que llega a socavarte, sino que llega a fortalecerte. Entonces hay que ver qué es la industria mexicana. Cuando, si ya te viste vos, se tacó una cerveza, se pusieron preocupados los norteamericanos, ahora te imaginas con cuántas cosas. Es más, la industria mexicana tiene que dejar de abastecer a Centroamérica y otros países por poder lograr los niveles y los compromisos que tiene que cumplir con Estados Unidos. Que no necesariamente está ligado eso a la política Estrada. Para nada. Sí, es otra cosa totalmente distinta. Y los capitales financieros, ahora voy a los capitales financieros. Los capitales financieros mexicanos, hasta un poco doloroso decirte, es primo hermano de los capitales financieros gringos. O sea que un banco mexicano no se mueve sin un banco gringo. No se mueven con los bancos europeos los mexicanos. Eso es mentira. Entonces, toda esta cosa hay que analizarla en un contexto de realidades sociopolíticas. Okay. Por eso es que vos miraste que AMLO no agarró la histórica política de Cárdenas, ¿verdad? Que haya tradición política, ¿verdad? Entonces, México para los mexicanos es
México con los mexicanos y el resto, porque sinceramente no podés, pues. México vio a América Latina ahorita, la ve con buenos ojos, pero no pone sus capitales aquí todo, pues, sí, porque no puede, pues, sí, no es sí, que no quiera. Sí, por no eso puede. te decía, la política estrada tiene más que ver con un asunto de relaciones que con un asunto de intercambios comerciales. Muy, muy acertado en ese sentido. Ok, pero volviendo a Bolton, ¿se quita un peso de encima Trump con la salida de Bolton? ¿Que se debilita? Porque sí, vos decís que de cara a las políticas domésticas, de cara a las elecciones, es lo mejor que podría haber sucedido en este momento. Sí, yo creo que sí se quita, tal vez un peso, va a decir él, se quita ya la justificación, pues. Y te dice, este tipo pues me está creando ruidos y este es un mensaje no solo para Occidente, este es un mensaje para Medio Oriente y para Asia. Bajan los tambores de guerra con la salida de Bolton, porque él era digamos, sí, el clarín. En vez de hacer una declaración pública en su vocería de decir no quiero conflictos en gran escala, le entendamos lo que es el espíritu imperial, ¿verdad? Porque no puedes hablar de Estados Unidos sin su espíritu imperial. Pues sería querer engañar a tu público. Pues no queremos un conflicto a gran escala con Corea, con Irán y con otros países, con Rusia, por la cuestión de Siria. No te va a mencionar Venezuela, pero indudablemente, como vos decís, te lo impacta. Agarra su terminación el conflicto latinoamericano. Y quiero demostrar pues que vamos a hacer una política más articulada, más coherente en función a las nuevas realidades mundiales y a los grupos de poder mundial. Porque ahora no podemos analizar cada medida norteamericana sin analizar los ejes y grupos de poder mundial. Que vos sabés que indudablemente tenemos 9, 10 grupos de poder después que se concentran en 2 o 3, pues. Y son poderes económicos más que poderes políticos. Es correcto, y son los que manejan la industria de las armas, la industria financiera, la industria energética y, bueno, y en algunos europeos hasta la industria del deporte y la cultura, como es el fútbol, pues. Y la industria alimenticia. Y la industria alimenticia, indudablemente. Sí. Pues, o sea, son los grupos de ejes de poder se están determinando y no es por casualidad que este anuncio lo haga después del G7 pidiendo convertirlo en G8 con Rusia. O sea, todo esto lo estás viendo. Bueno, le dice Putin, dame un mensaje de cariño. Mándame un cariñito, pues, le dice, decime que estás hablando de verdad. Ahí te da un mensaje. Ok, pero en efecto va a haber cambios, porque es decir, lo cierto es, Bolton decía, por ejemplo, para el caso de en América Latina, la troika de la maldad, y esto provocaba algunas acciones de los Estados Unidos. Al no existir Bolton, las acciones van a continuar, porque las acciones no se van a detener. A gran escala, dije yo, por eso lo que vos decías, no se van a detener por el espíritu de la naturaleza. Lo que no va a haber es un anunciante como Bolton que va a hacer la confrontación fuerte de los Estados Unidos. Ese discurso con decibeles de más de 80 no va a haber. Pero puede ser que los decibeles bajen a 50 o 60. Porque es decir, ahí tenés a Rubio, que Rubio no va a cambiar su política, por ejemplo. Pero recordad también que no tiene... Que tiene mucha influencia en el gobierno. Bueno, tendrá Trump. Para nosotros los latinoamericanos, para algún sector. Sí, porque sinceramente... Por lo menos para la política exterior, hacia el hemisferio, me parece que él tiene... Algo, te vas a dar cuenta, y si vos analizás los últimos 4 años de Rubio, pues con análisis serio, ¿verdad? Con evidencia. Mirá qué cosas ha logrado, no ha logrado ni una. No podría decirse, pues, sinceramente no podría decirse. Había una política demócrata, republicana en el Congreso que ha llegado a alcanzar meta. Rubio y la señora, una señora cubana, una diputada que ya no es, pues una congresista, Ileana Ros-Lehtinen, ellos no lograron hacer políticas impactantes para América Latina. No hablemos de Nicaragua, pues, porque no nos pongamos como que somos el eje principal de América Latina, no lo hay.
Ahora, si es el señor Díaz Velar del otro... Pero es que, es decir, desde el punto de vista de realmente de interés, ¿hay algún interés por América Latina? Es decir, porque... te voy a dar solo un paréntesis último. Rubio no tiene ni el beneplácito ni el beneficio de Trump. Eso es lo que él vende. Aquí tenemos algunos políticos que te venden otras cosas, pues así es Rubio. Él te vende, pero no. Es más, Trump, a mi modo de ver y lo que he analizado yo, no lo quiere. Vos podés tener un adversario político de tu misma tendencia que lo recibís en tu oficina presidencial. No quiere decir que sea tu amigo o tu aliado. Y él para mí no es aliado de Trump. Pero en algún momento parecía que Rubio era el que tomaba las decisiones del gobierno de Trump en cuanto a América Latina. Mira, te voy a decir con toda la seguridad de mi análisis, ¿verdad? De lo que yo vivo analizando la política exterior. Tiene mucho más fuerza Trujillo que Rubio. Bueno, pero Trujillo es un ejecutivo de Trump. Pues. Pero tiene más fuerza. O sea, porque él tiene el Senado o el Congreso, cualquiera que sean, los espacios de otros tienen influencia. Hay senadores que tienen gran influencia, hay congresistas que tienen gran influencia, y hay funcionarios del gobierno de Trump que tienen grandes cargos pero no tienen influencia. Trujillo en América Latina y en la OEA se ha demostrado que, y cuidado, lo nombran a un cargo hemisférico, vas a ver. Prontamente podemos tener esa sorpresa. Ok. Cambios de Estados Unidos para Nicaragua con la salida de Bolton. Te dejo la pregunta para después de una pausa. Regresamos en breve. En Adelante Nicaragua conversamos con Fanora Bendaño. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Preguntaba antes de la pausa, ¿cambios para Nicaragua de la política de Estados Unidos hacia Nicaragua con la salida de Bolton? Puede darse alguno, pero no de manera dramática. Va a seguir la línea porque recordate que el voto de un sector republicano que lo ha retomado a favor de ese partido está en la Florida. Entonces ese voto pues lo mantienen esperanzado, lo mantienen con una buena dosis de diazepam político y ahí va a estar ahí pues. No se deben de esperar grandes cosas. Yo lo he dicho sin ánimo de frustrar a nadie. La problemática nicaragüense en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca tengo una gavetita de un escritorio viejito ahí. Y te lo digo con propiedad de hace tiempo, pues que yo he tenido, modestamente para decirte, la oportunidad de viajar mucho a Washington y a otros estados, y he platicado con gente... no a nivel de cámara pues y de mandar en Facebook las cosas, sino gente que está en la política norteamericana de hace años y te das cuenta de eso pues. Yo quisiera que fuera más beligerante, te lo digo, y te lo digo que quisiera fuera más beligerante y que fuera más pragmática y más concreta. Esta es una política global regional. Nicaragua no es para el presidente Trump la agenda principal del Istmo. No, Nicaragua es parte del Istmo. Y en el Istmo están viendo cómo contienen a los emigrantes, cómo tenés una política y creás el anillo de seguridad contra el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el terrorismo. Si vos a nivel de Istmo cumplís con esos requerimientos, pues hay una ayuda. Hubo problemas con Nicaragua por la alteración del sistema, por la relación, pero hay diferencia con el Estado de Nicaragua. Diferencia. Pero no es que Estados Unidos diga, dentro de ese marco, que quiere desbaratar el Estado de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua y que va a hacer todo lo posible porque desaparezca en un mes o un año. No. Quieren procedimientos y procesos políticos legítimos para que se den cambios y se superen cosas. Porque una cosa cierta es que Nicaragua ha sido un buen socio de los Estados Unidos, especialmente en el gobierno del presidente Ortega. Fue un buen socio de los Estados Unidos. Y lo es justamente en esos temas de los que hablábamos. Sí. El tema de migración, el tema del anillo de seguridad, el anillo de contención contra el narcotráfico y el terrorismo, ¿verdad? Hay otros temas de cooperación que han funcionado muy bien entre Nicaragua y Estados Unidos. Eso pese a que el gobierno
Es decir, el partido en el gobierno no es del agrado de los Estados Unidos en lo general. Sí, yo creo que la administración Trump para nada, pero no es un eje de enemistad principal, pues. Y si fue declarado por Bolton como una amenaza a la seguridad nacional dentro de ese eje, era una política como para satisfacer plataformas de acciones conjuntas latinoamericanas. Ha habido un diálogo, inclusive en el conflicto con Nicaragua, constante. Aquí han venido personeros del Departamento de Estado, personeros de la Casa Blanca, personeros de la OEA, embajador Trujillo ha estado en el Carmen. O sea, ha habido reuniones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ve esto a Nicaragua como un conflicto a superar, sí y solo sí, dentro de un proceso político institucional. No te puede hablar de que va a invadirlo o que quiere militarmente. No te está hablando de que quiere hacer un golpe de Estado, que socavar a las Fuerzas Armadas para que haga un golpe de Estado. No te está hablando que quiere un derrocamiento de grupos civiles y que pongan una junta de gobierno. Eso no quiere Estados Unidos. En mi análisis, no. ¿Vos crees que aceptaría Estados Unidos? No. ¿Vos crees que si hubiera hoy elecciones y el sandinismo gana, como han dicho las encuestas más recientes, aceptaría Estados Unidos ese triunfo sandinista? Totalmente sí lo creo. Dentro de un marco lógico, político, de que las elecciones sean libres, transparentes, supervisadas, observadas y, fundamentalmente, que el derrotado le levante la mano al victorioso. Y ese es el gran reto a Nicaragua. Pero es que eso es lo que no ha ocurrido en Nicaragua en los últimos años. ¿Cómo no? Ha ocurrido en historia reciente 2 o 3 veces. No, pero en los últimos... te puedo señalar. En las últimas elecciones, Fanor, lo que se ha dicho, el derrotado lo que ha dicho es fraude. Claro, porque de verdad no han sido elecciones verdaderamente legítimas, transparentes, observadas y supervisadas. Pero no ha aportado mayor cosa. Aparte de la palabra fraude, no ha hecho mayor aporte. Yo me acuerdo de Eduardo Montealegre. Pero es que te voy a decir una cosa. Si querés hacer un análisis objetivo, vas a darte cuenta, desde el momento que Ortega pierde las elecciones y gana las elecciones, cuando llega a ganar con observación internacional, lo legitiman a él. Voy a repetírtelo para que quede bien el mensaje fuerte. Ortega pierde con doña Violeta y tiene la gardilla, la valentía, el aspecto sensato político, por primera vez en la historia, de decir, he perdido las elecciones y se las entrega a doña Violeta del poder. Vienen 2 procesos electorales y en un tercero él gana. Y esas elecciones se las gana Eduardo Montealegre y Eduardo Montealegre lo llega a visitar y le levanta la mano como ganador. Ortega pierde las elecciones, gana las elecciones después, en segunda vez, después que la perdió la primera vez con doña Violeta y las otras que ha perdido, y él reconoce la derrota y reconocen a él la victoria. Esos 4 procesos, donde los cuales él pierde 3, son observados. Son observados. Cuando él hace las elecciones, ya no son observadas. No, pero espérate. La del 2000, por favor. 2001. La del 2001 aquí había presencia de la OEA. No, por favor. Sí. Y en esa había acompañamiento. Pero era presencia, ellos estaban. No. Y en esa déjame decirte que es observación. Salió Eduardo Montealegre y enseñó un sinnúmero de documentos. Si me permitís con todo respeto decirte qué cosa es observación y no el acompañamiento de una OEA que en su momento estaba secuestrada por Hugo Chávez. Yo te lo admito, hermanito, pues, y con todo respeto en tu programa. Yo te digo, en este momento está secuestrada por Trujillo. Lo que vos querrás, por eso, y yo te lo admito. Y también, fíjate, mira que yo tengo la valentía de admitírtelo, y aquí te lo he dicho que tiene una influencia ahorita de sectores de derecha, la OEA. Observación es que venga Unión Europea, organismos independientes, organismos nacionales, conteo de voto paralelo, supervisión y auditoría electoral. Ese es íntegramente una observación y no lo hubo. Y si aquí me lo demuestra alguien y vos me lo demostrás aquí, yo humildemente ante tu público televidente te lo voy a aceptar. Aquí se perdió la ruta de elecciones legítimas y eso hay que emitirlo con valentía.
Pero en Hay las que elecciones admitirlo. del 2001 estuvo Loea, aunque fuera acompañante, pero estuvo Pero Loea. no tuvo la delegación de la Unión Europea, no tuvo el Centro Carter, no tuvo los otros. Y eso es lo único que valida montones. unas elecciones. Claro, las elecciones te lo valida, ¿sabes qué? Que tus propios observadores de país te digan, sí, vino todo el mundo a observar. ¿Y por qué es el miedo que vinieran? Pero es decir, mira, para mí, a ver, hay elecciones. Estas que vienen van a ser observadas. Hay elecciones en la universidad, ahí en la UNI, ¿ah? Para elegir a los nuevos decanos y demás. Necesitas llamar a todo el mundo para que vayan a ver esas elecciones. Te voy a decir una cosa. No basta solamente con los mismos participantes que legitimen esas elecciones. No, te voy a decir una cosa. Cuando le dije al Papa no llamas a observadores. Yo te podría decir eso igual. Pero el Papa que lo elige un conglomerado de electores y es un Estado. Porque el Estado del Vaticano es un Estado, no es un país. Pero en las elecciones de una república, de un país, y donde los sectores que van a la contienda, además de árbitros, te piden observadores, eso legitiman una elección. Pero es que si nos ponemos para eso, Ahora, si vos me decís, las elecciones de Estados Unidos son las te voy a elecciones decir menos una cosa. observadas. Vos estabas en México, sin creo, en embargo, ese son tiempo. el ejemplo, supuestamente. Vos estabas en México en ese tiempo. No, yo estaba en México. No sé, estabas estudiando vos cuando estabas joven. Y yo estuve en los países yo no socialistas. estabas en Nicaragua, sí, porque yo recuerdo que no estabas en Nicaragua cuando yo fui a las elecciones contra la María Ramírez en las universidades. ¿Verdad que no estabas aquí vos? Creo que estabas en Europa. no toda la vida ido viajando. De la María Ramírez. Yo estaba aquí. ¿Vos estabas aquí, te acordás? Sí, ¿Y qué pedí yo? ¿Vos te acordás? El árbitro era el doctor Rodolfo Sandino Argüello, ¿te acordás? Y yo pedí observadores y fiscales. Y fuimos. Hubo recintos que yo gané y hubo recintos que yo perdí. ¿Por qué perdí las elecciones yo con la María Ramírez? Que ahora no se acuerdan, ¿verdad? Ellos de muchas cosas. Porque ellos me metieron a la prepa que era secundaria y me metieron como 9,000 votos de más. Pero la prepa era parte de la universidad. Era secundaria. Pero era parte de la universidad. Es reconocida como universidad. No. Secundaria es secundaria y movimiento universitario. Pero ¿qué hice yo? Como yo no la cuestioné antes, yo admití y acepté la derrota. ¿Te das cuenta? Pero yo tuve fiscales y tuve observadores. Y hubo observadores hasta medios de comunicación. Barricada en ese tiempo con Carlos Fernández, Carlos Fernando Chamorro, que me acusaba de la silla a mí 3 veces junto con la Sofía Montenegro, que ahora no se acuerdan. No se acuerda Carlos Fernández que Carlos Fernando Chamorro ahora no se acuerda que para él todo el mundo era de la silla. Entonces, en ese tiempo, nosotros asumimos la derrota, pero tuvimos fiscales y observadores. Perdí. Le levanté la mano a María Ramírez, pues, y a Mario Chamorro, tu amigo, que estimo mucho a Mario Chamorro, pues, yo lo respeto muchísimo. ¿No? Un tipazo con gran calidad humana. Entonces, de todo esto, ¿verdad? Lo que te quiero decir aquí es que, objetivamente, y la historia va a leer, que los últimos procesos electorales en Nicaragua no han sido debidamente legitimados. ¿Qué vamos a pasar en este que viene? Que este sí viene legítimo. Viene con observación nacional, con observación internacional, con fiscalización de partido, con auditoría electoral. El que quiera participar ahora va a tener las condiciones. ¿Por qué? Porque la fuerza política que tiene esa tendencia de elecciones libres en Nicaragua, nadie la puede detener. Esa corriente, esa tendencia de elecciones legítimas y libres, eso va a sacar a Nicaragua del grave conflicto y no como otros piensan, que aquí es buscando posiciones de fuerza, promoviendo la violencia o desestabilizando el gobierno del presidente Ortega. No puede, no cabe eso. Aquí hay que ganarlo en un proceso libre de elecciones y previo, inclusive, a declarar al ganador, tiene que haber un acuerdo de gobernabilidad. Porque después de todo lo que hemos hecho en Nicaragua y lo que nos hemos deshecho, si no hay un acuerdo de gobernabilidad, el pueblo va a sufrir las consecuencias. Sí, porque pero es que eso es una de las cosas que yo te decía. A mí me parece que uno de los grandes problemas es que aquí hemos ido a jugar con unas reglas malas, si vos querés, pero hemos aceptado jugar con esas reglas.
Y a la hora de no tener lo que yo quería tener, entonces comienzo a reclamar. Y eso ha ocurrido en estas últimas elecciones especialmente. Por eso yo te mencionaba el caso de Eduardo Montealegre, que levantó en su conferencia de prensa los documentos diciendo que él tenía la muestra del fraude, pero después de levantarlo, nadie más los vio esos documentos. Nunca estuvieron, él dijo, están a la disposición de quien nos quiera venir a ver, pero nunca más estuvieron a disposición de nadie. Es decir, del diente al labio fue... Bueno, yo te digo, habría que ver esto con más detenimiento, pero que no hubo observación, que es lo que yo cuestioné ahí, no le da legitimidad y sigo en eso. Que qué medida tuvo el fraude y dónde fue, pues nos tendríamos que meter con números, ¿verdad? Y para mí el tema de la observación... Pero yo hablo de legitimidad. El tema de la observación para mí no necesariamente da la legitimidad. La legitimidad me parece a mí la da los concursantes, y ahí yo estoy de acuerdo con vos en el tema de crear un pacto, crear un acuerdo de gobernabilidad, es decir, si vamos a jugar con estas reglas, aceptamos lo que salga de estas reglas. Claro. Y eso pasa, y eso pasa con valentía y con decisión, porque los políticos tenemos que ser valientes de no pedir más sanciones para Nicaragua desde ahorita. Porque las sanciones no son para las personas, son para el pueblo. No es para los funcionarios públicos. Sí. A mí me sanciona como Fanora Avendaño y punto. Pues lo más que hago es buscar más cómo sortearla. Pero yo no estoy, y los políticos tenemos que ser claros, aunque nos critiquen, porque no podemos ser hipócritas. No es admisible las sanciones. Busquemos soluciones. Bueno, hacemos con esto una pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Fanora Avendaño. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Fanora Avendaño. Ok, el pacto de gobernabilidad. Para mí, más que un pacto de gobernabilidad, es la necesidad, y además urgente, ni siquiera para ayer, sino para la semana pasada, de un acuerdo que le dé estabilidad a este país. Yo no sé si eso es diálogo, no sé si eso es negociación, no sé qué palabra es la que se debe usar, pero sí hace falta un acuerdo, primero, que le dé estabilidad a la nación, que resuelva lo urgente en este momento, pero luego que se siente una mesa que construya en representación de todos nosotros, de todos los ciudadanos, construye el país que queremos tener dentro de 10 años, 15 años, 20 años. Totalmente necesario. Pero te preguntaría el público y en las redes que va a este programa, ¿qué implica un acuerdo o pacto de gobernabilidad? Es la manera más sensata y cívica de tener generosidad por este pueblo. Tiene que haber un espíritu de generosidad. Y cuando te hablo de generosidad es no lastimar el futuro, la economía y la cuestión social. Te voy a poner un referente antes porque es necesario ver un génesis de lo que está pasando. ¿Por qué dije yo que estoy contra las sanciones y los decretos imperiales? Que es un derecho del gobierno de los Estados Unidos y ahí no vamos a discutir sobre eso, ¿verdad? Un pseudo derecho, pero en fin lo asumen. Un bloqueo internacional, una sanción internacional donde te afecta a la banca mundial, tiene una repercusión colateral dramática en un país. Néstor, es dramático. Y yo lo he explicado otras veces de manera lo más sencilla posible y no voy a cansarlo de decir. Si un país pobre, pequeño y sin muchas influencias internacionales, con dificultad, con medio asiento a la orilla de la banca mundial, no es que tenés una silla, es que te prestan un asientito a veces. Vos haces una solicitud de préstamo como lo ha hecho Nicaragua, sus diferentes gobiernos, ¿verdad? No hables del gobierno del presidente Ortega, porque lo hizo el presidente alemán, lo hizo el presidente Bolaño, etcétera, etcétera.
y vos decís que querés un préstamo de 20 millones de dólares, que es un préstamo pequeño, no les de 200. Solo formularlo son 2 o 3 años, Néstor. Solo introducirlo de 1 año y medio a 2 años. Solo que te lo aprueben cuando tengas suerte, 1 año. Vas como 4 o 5 años. Y para que te lo desembolsen en 2 años, 7 años. Asumís que Fanor Avendaño va a ganar el 21, en el año 21, en noviembre 21. El presidente que fuera, digo yo para no señalar ningún candidato, ¿verdad? Néstor, no es que estoy siendo candidato. Entonces, vamos a ver, el presidente, eso está muy temprano, ¿verdad? El presidente que venga va a salir y no le han desembolsado los préstamos. Ahora vamos a lo otro, vamos a lo realizado. Te afectaron con estas sanciones los préstamos y donde tiene asiento los grandes grupos financieros, ese préstamo te lo congelaron. ¿Vos creés que destrabar un préstamo es mandar una carta, Néstor? No lo es, y el pueblo de Nicaragua tiene que saber eso. Destrabar un préstamo que es para la población implica que te dicen cómo están tus estándares, cómo está la cuestión que dicen que vas a cambiar, y si te comienzan a torpedear como torpedearon a doña Violeta. O sea, ¿qué te va a esperar? Un caos. Ahora, un acuerdo o pacto de gobernabilidad, que lo han hecho muchos países, te implicaría también atender 3 ejes vulnerables que son extremadamente importantes, como son los subsidios sociales. Llegamos a gobierno después que ganemos las elecciones, X candidato, y a los 3 meses de estar en gobierno se te agotó el subsidio para el transporte. ¿Cómo le vas a responder a ese 500,000 de personas que cotidianamente se mueven con el subsidio? ¿Cómo vas a aumentarle y vas a tener que hacer que este pasaje valga 20 pesos y ahorita pagar 2.5 o 5 pesos? ¿Cómo vas a hacer para el subsidio energético? Segundo tema. Y el tercer tema, el área fiscal de recaudación. ¿Cómo vas en una nueva administración a buscar fondos en el fisco si no tenés activada la economía? Tiene que haber un pacto o acuerdo o negociación, como vos le decís, póngale cualquier nombre, pero tiene que ser con el sentimiento de gobernabilidad. ¿Por qué? Te quiero decir algo y yo quiero que las personas se vayan a los referentes. Me gusta mucho hablar con evidencia. Histórico de doña Violeta. En doña Violeta, del año 90 al 94, hubieron un promedio por año de más de 250 muertos por conflicto. Con datos, te estoy dando datos oficiales, ¿verdad? Y de las Naciones Unidas, no datos que salieron de acá. Entonces, si nosotros entramos en una convulsión social, no vamos a tener ni lamentar los muertos que tenemos ahorita, que todos los lamentamos. ¿Cómo nos vendría esto sin una verdadera visión? Como te digo, un pacto social o acuerdo social debe ser con un sentimiento y un espíritu generoso de los políticos que vayan a la contienda electoral, porque de algo tiene que estar seguro el pueblo de Nicaragua: esto se va a resolver en una urna electoral, porque afortunadamente tenemos instituciones que garanticen, organismos que garanticen que esto lo vamos a resolver de manera civilizada en los votos. Ok. Para llegar a ese punto, es decir, son necesarias 2 cosas. Primero, de alguna manera, conciencia de los principales políticos o de los políticos para poder alcanzar un acuerdo de este tipo. Y del gobierno. Y del partido de gobierno. Es que en los políticos los meto a todos. Bueno. Ahí están todos. Te lo agradezco. Incluido el gobierno, que es un partido político en gobierno. Y vos también vas incluido. Y yo también, y usted también como medio de comunicación. Ya que lanzaste tu candidatura. No. Y tu medio de comunicación, que yo siempre le he dicho, es la expresión de una tribuna legítima, democrática, y que aquí deben de ser todos, pues, que opinemos y pongamos con manera responsable y respetuosa
todos nuestros puntos de vista. Porque lo más antidemocrático en el mundo es la descalificación, la ofensa y el ataque verbal. Eso es lo más antidemocrático del mundo. Además que es antieducativo de todo. Sí. Es decir, para un medio de comunicación eso es antieducativo. Sí. Sí. Aquí lo que se deben de plantear son ideas para que uno, a partir de las ideas, pueda decidir si está o no está de acuerdo con esa idea. Se debatan con ideas, sí. Pero esa es una de las cosas. Lo otro es las reglas del juego. Que las reglas del juego deben de ser, primero, aceptadas por todos. Que en este momento no están aceptadas por todos. No. Y va a ser un proceso un poco engorroso y pedregoso. Y hay que admitirlo, pero yo creo que sí se va a lograr. Y otra cosa es que hay que dejar de descalificar a los partidos políticos. Hay que reforzar a los partidos políticos. Porque todos vamos a llegar ahí. Pero los partidos políticos, de una u otra forma, más que ser descalificados, se han descalificado, me parece. Pero hay una campaña de sectores con, no voy a decir mala intención, pues, de que no tienen una orientación del análisis científico objetivo, que están abortando la posibilidad de fortalecer esos vehículos institucionales, esos instrumentos institucionales para llegar al poder político del país, al poder de gobierno, por decirlo así, que son los partidos. Y eso es peligroso. Ahora, yo no hablo que los partidos son inmaculados, ni hablo que no lleguen a hacerse nuevos partidos, al contrario, es importante nuevos partidos, pero que no se desenfoquen. Los grupos sociales, los estudiantes, los campesinos, los obreros, los profesionales, deben ver el bosque, no reparar en un árbol deteriorado que puede ser un partido. Hay que ver el bosque, y el bosque hay que fortalecer los partidos políticos, los grupos de presión social, los grupos de expresión intelectual, los elementos y problemas que van a plantear estos grupos de interés, como son los grupos de jóvenes, de mujeres, los grupos de diferentes opciones sexuales. Estos grupos son grupos muy importantes para el país. Las jóvenes feministas, que están jugando un rol extremadamente importante en el país. La violencia contra la mujer, para mí ese es un tema de primera importancia en una agenda de gobierno. Están asesinando a nuestras mujeres, están lastimando a nuestras mujeres de nuestro país, y nosotros somos parte de esas mujeres porque nacimos de una mujer, tenemos hijas mujeres, tenemos compañeras mujeres, tenemos parejas mujeres. Entonces en eso no se puede seguir. El abandono a políticas de la infancia. O sea, estamos abandonando temas importantes por diferentes razones, ¿verdad? Y nosotros no podemos. La educación de los niños y niñas se está despreocupando en la sociedad misma. No estoy hablando solo de programas de gobierno, la sociedad misma. Y una de las cosas que estamos despreocupando a los niños y niñas es fomentándoles el odio en las casas. Los estamos lastimando, los estamos envenenando de odio. Y eso es muy peligroso, porque no vamos a poderlo revertir fácilmente. Sí. Entonces los políticos tenemos que estar ahí. El odio te carcome, el odio te mata cada minuto, cada hora. Totalmente de acuerdo con vos. Y eso nos encanta ir a misa y golpearnos el pecho, pero salimos de misa y salimos odiando. Entonces eso es malo. Hemos perdido el don del perdón en nosotros mismos. Y el don del razonamiento. Sí, ya no digamos eso, pues, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser un mensaje muy fuerte. Tenemos muchas cosas que hablar en la campaña y las vamos a hablar con sinceridad. Ok, pero yo quiero volver, antes de concluir, al tema de las reglas. Las reglas tienen que discutirse. Me parece el gobierno ha dicho de que sí, que va a trabajar el tema de reformas, le ha pedido a la OEA, pero aquí viene un pleito porque hay quienes dicen que los partidos no deben de participar en las reformas, o que las reformas van a llegar a los partidos luego que eso sea acuerdo de negociación con no partidos políticos, con organizaciones que no son partidos políticos. A mí me parece que es un error, porque al final de cuentas la ley debe discutirse con los usuarios de la ley. Sí, con los instrumentos por excelencia de los que van a ejecutar la ley. Es decir, a ver, vos no podés hacer una ley de pesca si no contás con los pescadores. O quien te da los insumos. Sí, pues. Tienes razón. Con el sector pesca. Sí, con el sector, porque quien
quién hace la comercialización, la cadena de producción. Va a ser una ley de partidos políticos, pero no pueden opinar los partidos políticos. Sí, ese es un error. Otro error es que la Alianza Cívica dice que es con ella sí o sí. Y para ilustración de los líderes de la Alianza Cívica, que oigan bien el discurso de ayer de Bachelet, porque aquí los discursos solo agarras el tuquito que te conviene. Sí. Somos expertos en agarrar los tuquitos. Bachelet dijo un diálogo franco e incluyente. Ahí vamos todos en el incluyente. A todos. Ahora, hay que tener algo en cuenta en esta reforma que viene con la OEA. La OEA va a participar, pero incluyendo los partidos políticos. Y es la Alianza Cívica la que va a llegar a los partidos políticos. No tienen los partidos políticos que llegar a la Alianza Cívica. ¿Y que tiene de malo ir? Como también un llamado a los partidos políticos, ojalá no se les suba la soberbia. Y hay que ir y darle el espacio a la Alianza Cívica para que opine, cuestione y proponga también. Que tiene que ser en dos vías todo. Así es. Tiene que ser en dos vías. Pero yo... Y el gobierno también. La fuerza. El gobierno tiene que estar... que no podemos hacer nada sin el gobierno, por favor. El gobierno es el actor más importante para solucionar la crisis. Si no asumimos que la fuente primaria de poder en una negociación es el gobierno del presidente Ortega, estás perdido. Estás perdido, pues. Entonces no querés hacer nada. Sí. Es la realidad, pues. ¿Sí? Es la realidad. Y tenés que hacer política en base a realidades. Que después vamos a hacer lo que ganemos el gobierno, los que vayan a ganar. Esos son otros 100 pesos, se van a dar en el momento. Veo que estás fuerte vos con tu candidatura. Yo creo que los socialcristianos vamos a jugar un papel muy importante en estas elecciones. Y yo estoy seguro que la propuesta socialcristiana, muchos sectores de la población la van a acoger. ¿Y cómo están ustedes de cara a las elecciones? Es decir, el proceso dentro del partido. Dentro del partido estamos en un proceso interno de recomponer las estructuras, de hacer nuestro congreso posiblemente el próximo año y entrar en unas alianzas sobre propuestas nacionales. Nosotros esperamos y seguimos avanzando sobre propuestas sensatas en el país. Y yo creo que la sensatez, el equilibrio y la tolerancia va a ser la plataforma que va a tener la mayoría de votos en las próximas elecciones. En los años es decir, en los últimos años, incluyendo antes del 17 de abril del año pasado, MIR vino presentando una serie de estudios en los que la población se separaba de los políticos porque decía que los políticos no estaban interpretando la realidad de la población, estaban viendo sus asuntos pero no la realidad de la población y no estaban haciendo propuestas de cara a la población. ¿Vos creés que dentro del partido ustedes están trabajando de cara a responder a las necesidades de la gente? Sí, yo más bien creo que el partido nuestro, los socialcristianos, no estamos interpretando a la población, no fuimos a la población. Y eso es lo mejor que puede hacer un partido. Yo lo que hago como académico, como ciudadano, es mejor estar en la población que decir que represento a la población. Porque aquí hay gente que dice que quién me representa y quién me eligió para representar. Entonces mejor hay que incluirse, hay que llegar a la población para ser parte de ella. Y la propuesta del Partido Social Cristiano, que es una propuesta que le hemos hecho y con más fuerza hace algunos años, es que la solución somos todos, y en esta campaña vamos a demostrarles que juntos podemos. Bueno, te deseo suerte en tu candidatura, que decís que no la has lanzado, pero aquí dijo que quiere ser presidente. Sí. Bueno, gracias, Fanor. Te lo agradezco mucho. Gracias a nuestras amigas, amigos presidentes. Ya me enredé. Presidentes al final de cuentas, porque es el pueblo, es el soberano, es el que decide en este país. Gracias a nuestra teleaudiencia por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.